Hola, soy Tamara Bermúdez y quiero invitarte a conocer la siguiente historia. Espero que la disfrutes. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Esto es Historias para no olvidar. Paul Alexander, el hombre que desafió al destino desde un pulmón de acero. Paul Alexander nació en 1946, un año lleno de esperanza, en un mundo que apenas se recuperaba de la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, para Paul, la batalla que definiría su vida estaba apenas comenzando. A la edad de 6 años, en 1952, fue víctima de una de las peores epidemias que Estados Unidos enfrentaría en el siglo XX, la poliomielitis. En ese momento, esta enfermedad causaba terror en los hogares y en las calles, especialmente entre los niños. Era el verano de 1952, cuando Paul sintió sus primeros síntomas: fiebre alta, dolor de cabeza y una fatiga que se sentía diferente de lo habitual. Para Paul, ese sería el comienzo de una lucha titánica, no solo por su salud, sino por su propia vida. En cuestión de días, Paul perdió la capacidad de respirar por sí mismo. En aquella época, sin acceso a la moderna tecnología de hoy, la única solución disponible era el pulmón de acero, un enorme cilindro metálico que envolvía el cuerpo entero, dejando solo la cabeza expuesta. Este dispositivo, que funcionaba a través de la presión negativa, hacía el trabajo de los músculos paralizados de su tórax, inflando y desinflando sus pulmones. Para un niño de 6 años, estar atrapado dentro de esa máquina era una experiencia que desafiaba la imaginación. A medida que los años pasaban, Paul permanecía dentro del pulmón de acero. Para la mayoría de las personas, esto sería un destino marcado por la desesperación. Pero Paul, a pesar de las dificultades extremas, se negó a que su vida se definiera por la máquina que le permitía respirar. A lo largo de su vida, Paul desarrolló una asombrosa capacidad para encontrar significado y propósito en circunstancias que habrían destruido la voluntad de muchos. No fue solo su capacidad para sobrevivir lo que hizo que su historia fuera extraordinaria, sino su férrea determinación de vivir plenamente, a pesar de estar confinado en un pulmón de acero la mayor parte de su tiempo. Desde su infancia, Paul mostró una aguda inteligencia y una mente creativa. Era curioso, ávido de conocimiento, y poseía una tenacidad que sorprendía a sus médicos y enfermeras. Aprendió a leer y escribir desde dentro del pulmón, con su madre como su primera maestra. No era fácil, sus movimientos eran limitados y la posición dentro del pulmón dificultaba el uso de los brazos. Pero con paciencia y práctica, Paul encontró maneras de usar un lápiz atado a una varilla para escribir. Lo que comenzó como una forma de sobrellevar el aislamiento se convirtió en una pasión por la educación que cambiaría su vida para siempre. En su adolescencia, Paul decidió que quería ser abogado. Para muchos, esto habría parecido un sueño imposible. Pero para Paul, la palabra imposible no tenía el mismo peso. Con la ayuda de tutores y su propio esfuerzo incansable, completó sus estudios desde el pulmón de acero. Incluso llegó a asistir a la escuela secundaria, aunque no de la manera convencional. La lucha de Paul no fue solo física, sino también mental y emocional. Durante años, enfrentó el aislamiento, la frustración y el miedo a lo desconocido. Aún así, se mantuvo firme. En 1978, después de años de esfuerzo, Paul Alexander logró graduarse en Derecho. Se convirtió en abogado, y a pesar de las barreras impuestas por su condición física, encontró maneras de ejercer su profesión. Para él, la libertad no dependía de las limitaciones físicas, sino de la capacidad de la mente y el espíritu para trascender las circunstancias. En su vida, demostró que incluso cuando el cuerpo está atrapado, la mente y el corazón pueden volar alto, desafiando cualquier obstáculo. Paul Alexander vivió más de lo que cualquier médico o experto hubiera predicho. La historia de Paul Alexander no es solo la de un hombre que sobrevivió a la polio. Es la historia de un guerrero que se negó a ser definido por las limitaciones.
Hoy, su vida es un testimonio de lo que significa luchar por lo que uno ama y nunca rendirse, sin importar cuán grandes sean las dificultades. Datos curiosos y asombrosos sobre Paul Alexander. Sobreviviente excepcional. A pesar de que muchos pacientes con poliomielitis que necesitaban un pulmón de acero fallecieron jóvenes, Paul vivió más de 70 años con este dispositivo, convirtiéndose en una de las últimas personas en el mundo en utilizarlo. Educación desde el pulmón. A pesar de estar confinado al pulmón de acero, Paul terminó la escuela secundaria, estudió en la universidad y se graduó en Derecho, convirtiéndose en abogado. Escritor. Paul no solo completó una carrera en Derecho, sino que también escribió un libro titulado 3 Minutes for a Dog, en el que relata su vida dentro del pulmón de acero y su lucha contra las limitaciones impuestas por la enfermedad. Independencia a pesar de las dificultades. Aunque muchas actividades diarias eran un desafío para él, Paul aprendió a vivir de manera independiente utilizando una silla de ruedas eléctrica y otros dispositivos asistenciales, aunque dependiendo del pulmón de acero para respirar durante gran parte del día. Respirar fuera del pulmón durante cortos periodos. Con años de entrenamiento, Paul logró desarrollar la habilidad de respirar por sí mismo durante cortos periodos de tiempo fuera del pulmón de acero, lo cual es una hazaña impresionante considerando la magnitud de su parálisis. Supervivencia contra las probabilidades. A pesar de que el pulmón de acero es una tecnología prácticamente obsoleta, Paul logró mantener el suyo funcionando, con ayuda de ingenieros que adaptaron partes para repararlo. De esta manera sobrevivió más tiempo de lo que muchos médicos esperaban. Inspiración para muchos. La historia de Paul ha inspirado a muchas personas debido a su espíritu inquebrantable, perseverancia y su capacidad para llevar una vida plena a pesar de las circunstancias tan limitantes. A pesar de vivir más de 70 años dentro de un pulmón de acero, Paul Alexander nos enseñó que la fuerza de la voluntad humana no tiene límites. Paul se convirtió en abogado, escritor y, sobre todo, en un símbolo de esperanza y perseverancia. Su historia nos recuerda que, aunque las circunstancias sean difíciles, la verdadera libertad se encuentra en nuestra capacidad de soñar y nunca rendirnos. Espero que hayas disfrutado de esta historia. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Esto fue Historias para no olvidar.